Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Antes de que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro, muchos están sacando el balance de lo que ha sido su gestión. Cifras van, cifras vienen, pero hay una muy llamativa. En estos años, el gobierno ha expedido 4.485 decretos, según cálculos del INSILAB, el Laboratorio de Políticas Públicas que dirige el profesor de la Universidad Nacional, Pedro Medellín. Es el gobierno que más decretos ha expedido desde que se tenga memoria. Incluso se ha legislado más por decreto que en épocas de pandemia, cuando el Congreso estaba cerrado. Legislar por decreto implica concentrar las decisiones en el Ejecutivo, lo que contradice los orígenes del propio mandatario, que es el movimiento M19, que surgió, según sus defensores, por la exclusión política del sistema y la excesiva concentración del poder en cabeza del presidente. En su momento, ese grupo denunciaba que el país no vivía en una democracia real, sino en una dictadura civil, que usaba decretos para reprimir la protesta social, censurar la prensa y juzgar a civiles en tribunales militares. De hecho, gran parte de su lucha política inicial exigía el desmonte de este aparato normativo que permitía al Ejecutivo saltarse al Congreso. Por esa razón, uno de los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente, que derivó del proceso de paz con ese grupo, introdujo cambios estructurales para evitar ese poder del Ejecutivo para gobernar por decreto. La Constitución del 91 fue el mecanismo para pasar de un sistema donde el presidente gobernaba por decreto a un sistema de pesos y contrapesos, garantizando que la excepcionalidad no se convirtiera en la regla. Por eso es paradójico que el presidente, cuyo origen es esa guerrilla, la cual tenía como uno de los ejes centrales esa crítica, haya sido el gobierno que más decretos haya expedido desde la creación de la Constitución del 91. Y es que en un extenso trino sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender precisamente el decreto del gobierno que obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar 5 billones de pesos a Colpensiones para pagar las pensiones de quienes ya cumplieron con su tiempo y se trasladaron a la entidad pública, el presidente Gustavo Petro se refirió a quienes presentaron la demanda. Criticó la demanda y dijo: aquí decide el pueblo y no los abogados genuflexos a banqueros. Es Bolívar y su espada la que brilla. A renglón seguido aseguró que el pueblo trabajador debe votar por sus derechos, pero no solo es elegir un presidente, sino cambiar los poderes que se oponen ilegítimamente a los derechos del pueblo constituyente. Para muchos, esta parte del trino tenía un mensaje cifrado. ¿A qué abogados llamó genuflexos a banqueros? ¿A quién se refería? Pues el 23 de abril, la campaña de Abelardo de la Espriella hizo público que el abogado y hoy candidato presidencial está dentro de los demandantes ante el Consejo de Estado, que buscaba frenar este traslado de dinero. El problema real con todo esto es que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, después de conocida la decisión, dijo que el Consejo de Estado será el responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas, porque no entienden cómo esta suspensión se extienda a personas cuyo derecho pensional ya fue reconocido y hoy es asumido por el Estado. Según lo dicho por Sanguino, el gobierno responsabiliza también entonces al candidato de la Espriella en caso de que no se pueda hacer ese desembolso para pagar las pensiones de quienes ya tienen el derecho y fueron reconocidos por Colpensiones, si leemos a fondo el trino del presidente Gustavo Petro. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una muy feliz noche.